Boston Celtics abre su segunda vuelta en casa ante Cleveland Cavaliers y ganó de forma dominante sin Porzingis. ¿Qué lecciones sacamos de esa victoria? Lo analizamos en ritmo. Hablamos de que es el día de los unos, ¿no? El primer clasificado de cada conferencia en acción. A primera hora, y me tocó narrar ese partido en Amazon Prime en México, el choque entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers es el cuarto clasificado en el este, un equipo que había perdido 2 de 3 partidos ante Boston este año. No jugaría Porzingis, la pregunta era si iba a jugar Jared Allen y nos enteramos antes del partido que no lo haría, así que ese golpe de costillas tiene que haber sido un golpe durísimo. Mencionaba Allen que tenía dificultad respirando y que ahora ni siquiera puede levantar el brazo por encima de su hombro del dolor que siente en ese costado izquierdo. Así que eso cambia mucho este partido. No puede ser Cleveland, tiene que ser una versión distinta de Cleveland con Mobley como único interno y los demás generando una dinámica distinta. No es la primera vez, es el tercer partido que se ausenta Allen, así que había manera de practicarlo en la serie contra Orlando, pero Boston es Boston. Y Boston se impuso desde un principio. Tiene marca de 15-14 Boston, sin embargo, como local en sus últimos 29 partidos de playoff. Pero este Boston es distinto al previo que perdía contra Miami y otros equipos en casa. Una cosa que se fue claro, miren este ordenamiento. Ahí está adentro un poco Jrue Holiday, pero generalmente estaban los 5 de Boston, Diego Rodríguez, en el perímetro, que llaman los 5 fuera. No había nadie, literalmente, en gran parte de este juego, ofensivamente para Boston, nadie con un pie adentro de la media luna de 3 puntos, Diego. Sí, lo hablamos cuando tuvimos la oportunidad de hacer aquel encuentro acá en Montevideo. El five out de Boston es espectacular, lo tuvieron todo el año, incluso por momentos, si había algún jugador interior, como vos decías, estaba Holiday, muchas veces los posteos de Tatum o de Jaylen Brown, que son aleros grandes, que postean para jugar de frente, además, no necesariamente para usar la fuerza. Entonces el juego de 5 abiertos de Boston, incluso sin Porzingis, que es el que abre gran parte del juego ofensivo y de la dinámica ofensiva de tener un centro que pueda tirar de 3 puntos como lo hace Porzingis, incluso sin él se pudieron adaptar y lo pudieron llevar en este partido. Me parece que es algo hacia donde va el juego, ¿no? Hacia donde va la NBA, abrir, tirar de 3 puntos, jugar acciones que antes se pensaban para los jugadores internos, para los jugadores exteriores, y ensanchar y agrandar la cancha, ¿no? Así que el 5 abierto fue fundamental. Y lo hablamos aquí previamente, Pablo, en un playoffs al día. Piensa un poquito en Boston, ¿no? Tiene 6 tripleros de calidad. O sea, tú quitas el cuadro inicial, es más, deberían ser 7, si incluyes a Pritchard y a Hauser. Son 7. Inclusive la rotación entera. O sea, no hay un solo jugador de rotación típica de Boston que no es un triplero del 37% para arriba. Contrástalo con Cleveland. Sí, tiene a Donovan Mitchell, tiene a Max Strus, cuando Max Strus no está en un bache como en este momento. Tiene también a Sam Merrill, que es un clásico triplero. Darius Garland, de vez en cuando. Okoro ha estado mejorando cada año y quizás tendría que esperar un año más para coronarlo con un buen triplero. Y para de hablar. O sea, tienes ahí en Allen que no intentaron triple ni en sus sueños, ni al final de la chicharra. Tienes ahí a Evan Mobley, que yo creo que tiene el potencial de hacerlo. Y de hecho, no ha tirado mal, pero promedia un intento de triple por partido en temporada regular. O sea, no es exactamente un triplero confiable. Y hay una diferencia enorme en pólvora. Y en este partido lo vimos. El triple de Boston fue contrarrestado por un doble de Cleveland. Y el resultado de todo eso, después de varias posesiones, es una diferencia en el marcador, Pablo. Exactamente. Es matemático eso que estás diciendo, que se vio claro en el partido. Y bueno, habla también de la construcción del equipo de Boston, que tiene, como decías, tripleros en todas sus rotaciones, y eso hace que la cancha, como decía Diego, también quede enorme, ¿no? Con los 5 abiertos, pero están 5 abiertos con sentido, ¿no? Tienen mucho gol por todos lados, eso hace que sea muy difícil de defender. Pero lo que a mí más me gustó de ayer fue que Boston leyó el juego, ¿no? Sobre todo con Jaylen Brown atacando a Strus cuando lo marcaba, ¿no? Que no pudo defender a nadie, ni siquiera a Tatum cuando también lo atacó. Y fue bueno ver cómo leyeron ese juego, que muchas veces en los playoffs no pasaba esto de que se excedían mucho en el tiro de 3 puntos o que
o que, por ejemplo, Tatum no asumía ese rol secundario que le tocó ayer, con no tanto participar del goleo, pero lo asumió, jugó para sus compañeros, y eso también habla, no sé cómo lo vieron, pero creo que habla también de la madurez del equipo, ¿no? Que está llegando a esta instancia y logra ver cómo tiene que jugar cada partido, porque los playoffs es una historia diferente a cada partido, ¿no? Y creo que eso fue quizás en un juego que se abrió rápido, lo más positivo de Boston de cara a lo que se viene. Para aquellos que no conocen el béisbol, ese deporte, el equipo que está en el campo es el equipo que está a la defensiva, tiene un lanzador. Hay especializaciones. Está el lanzador abridor y luego llega el cerrador, el taponero, le llaman, el que cierra partidos. Y en Boston estamos empezando a ver este año una división de labores, Diego, donde el abridor es Jaylen Brown y el que cierra es Tatum. Si hace falta cerrar. Este fue un partido en el cual no hubo falta, no hubo necesidad de cerrar como tal, porque ya estaba abierto el marcador. Pero ha habido una definición de labores que creo que le conviene a este equipo. Y el último comentario que quería que reaccionases, Diego, es el siguiente. Yo recuerdo que el año pasado, con Boston, salió de su última serie y las críticas a Jaylen Brown eran agudas, pese a que ya es un gran jugador. Decían, no tiene mano izquierda, comete muchos errores de balón. Lo envían a la izquierda y él es manco, no puede progresar con esa mano. La virtud que tiene este Boston son dos cosas. Primero, ha trabajado en ese drible y se nota. Brown no creo que sea un drible confiable todavía, pero es muy mejorado. Y sobre todo, con este esquema, el vecino está a kilómetros de distancia. La capacidad de que llegue una ayuda a tocarte un balón se reduce cuando hay unos canales tan abiertos al aro, y lo vimos en este partido contra Cleveland, Diego. Sí, sin duda que, como decías vos, lo han trabajado, ha mejorado, incluso ayer tuvo acciones, incluso hacia su mano izquierda, donde fue por el fondo y pudo definir. Es un jugador fuerte, es un jugador grande, es un jugador que físicamente está por arriba de la media, entonces eso le permite anotar con facilidad, y como vos decías, se reparten esas tareas con Tatum. Incluso ayer, déjame hacer un paréntesis, lo de White fue espectacular, fue la tercera cuerda de ese equipo, pero por momentos del partido fue la primera, ¿no? Pero lo que decías de Jaylen Brown, para mí hay algo que lo separa a los dos equipos. Primero, lo que decía Pablo, la experiencia contra la novedad, ¿no? El haber estado en playoff, el haber experimentado ciertas situaciones y la capacidad de convertir el shot maker, los que generan goles. Y Boston tiene jugadores como Jaylen Brown, como Tatum, que son de tres niveles, tridimensionales. 3 puntos, media distancia, se sienten muy cómodos los dos y pueden llegar al aro los dos. Entonces eso hace una gran diferencia con el equipo de Cleveland, que no lo tiene. Realmente es Donovan Mitchell lo más. El único problema acá, mencionamos que Cleveland no tenía la empleomanía, no tenía el talento, sobre todo de triple, para entrar en este duelo de tiros, de triples contra Boston, pero sí imitaron el esquema de Miami. El esquema de Miami, que le ganó el segundo partido de la serie de primera vuelta a Boston, es el siguiente. Es muy sencillo, es ofensiva temprana. Literalmente en los primeros 7 segundos de una posición o 10 segundos en una posición de 24. Es triple, y triple a destiempo. Es el pase y tú piensas que va a atrapar el balón y va a seguir picando o pasando. No, lo lanza temprano, cuando no lo esperaba Boston. Le funcionó a Miami, le permitió a Cleveland competir en este partido. Y lo menciono porque es un esquema que ya le ha dado resultado a dos rivales de Boston. Uno está tratando de buscar un poquito la debilidad de Boston. Hay que buscarla con pinzas y con microscopio, sobre todo con un equipo que está en funciones sin mucha lesión, con la excepción de Porzingis. Y el otro tema, Pablo, es que no pagaron el precio de no contar con Porzingis. En otras palabras, no se metió en problemas de falta Al Horford, y luego emerge como otra figura inesperada y verdaderamente inesperada, lo que llamamos en transmisión anoche el factor Cornet. Luke Cornet tuvo un partidazo dentro de sus limitaciones, y ¿quién es él? Tuvo un partidazo y puso el dedo en la balanza para definir este partido a favor de Boston, Pablo. Sí, sin duda, es un poco lo que veníamos hablando, de que el equipo está maduro y cada uno en su rol, y sí, no se notó sí, que en este equipo en los playoffs seguramente vaya a ser el diferencial, ¿no? Más adelante, y realmente hicieron todo su trabajo, como decía Diego también, viendo sus números, ¿no? De la temporada regular,
terminó con 7 de 12, si no me equivoco, de 3 puntos, pero iba en un momento 7 de 9, 7 de 10, o sea que marcó también la diferencia. Pitcher entró también y hizo su trabajo. Todos funcionaron como equipo y creo que ese es el punto importante de Boston, ¿no? Y lo que los debe tener más contentos, porque no pasaba en playoffs anteriores, ¿no? Y por momentos se veía mucho impulso individual o mucho que tomaran demasiados tiros o demasiadas responsabilidades en el equipo, y eso con la ausencia grande de Porzingis, ver cómo el equipo funcionó creo que es lo más positivo, ¿no? Y sin duda que lo transforma a Boston en el rival. Lo vimos un poquito al final, porque no hay muchos partidos de Boston Celtics donde Jason Tatum termine como tercera fuente de puntos. Y al final te das cuenta que estaba tratando de agarrar un par de puntitos más, pero ya el partido estaba definido y yo creo que ha mostrado mucho liderazgo para poder juzgarlo por eso solamente. Un pequeño detalle, con la excepción de esta lesión de Porzingis, los equipos con la menor cantidad de partidos perdidos a lesiones este año son el número 1 del este, Boston Celtics, el número 1 del oeste, Oklahoma City Thunder. Por algo están donde están. No solamente el que tengan todo su talento junto, pero como menciona Pablo, que estén conjuntados y maduren y hay un maridaje de todos juntos y entenderse lo que están haciendo a cancha. Impresionante comienzo de esta serie, difícil situación para Cleveland. Veremos si la llegada de Allen ayuda. Es posible que complique, dado el esquema que tiene Boston, ese quinto no tirador complica aún más al equipo de Cleveland y no gane, porque Boston anota el perímetro y no adentro. Veremos qué pasa con Allen y qué impacto podría tener en esta serie.